Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la crónica de Fernando Delgado. Un miércoles más y ya las elecciones. El siguiente miércoles con mi contertulios y contertulias. En este caso la mayoría son contertulias. Y a mí eso me agrada muchísimo. Yo prefiero a las mujeres. Son más listas que los hombres bastante. Ahora mismo en el estudio hay 4 contra 1. El uno soy yo. Porque tengo más Isma que una gran profesional de la cámara. Fenomenal. Yo ya la he felicitado unas pocas veces. Es un encanto de muchacha. Tengo a mi compañera Mar, que me acompaña con el sonido, pero después se queda ella sola para dar las noticias. Y 2 mujeres que hoy están solitas y se lo van a pasar muy bien, pero son de distintos puntos ideológicos, como es Gemma Cortés. Muy buenas, Gemma. Muy buenos días, Fernando. Del PP. Y la sonrisita de Jara, siempre una sonrisita Jara Romero, del partido del Podemos. Ya Cortillo no ha podido venir porque parece ser que estaba malita. Si el otro día tenía un buen constipado, le deseamos que lo mejore, pero estrecha que de 30 pues venía alguno, digo yo, de 30 pues ya venía alguno, pero bueno, cada uno es muy dueño de hacer lo que quiera, pero en épocas de elecciones no hay que desaprovechar nada, porque si desaprovecha, después a lo mejor ocurren cosas que no gustan. Y de Ciudadanos, bueno, María Victoria estuvo aquí el lunes, podía estar aquí también, pero parece ser que otra cadena y compañera en la que yo estuve muchos años, que es la SER, que están haciendo una grabación de los líderes de Guillermo, de José Antonio Monago, de Ciudadanos y Podemos, de Álvaro y María Victoria. Bueno, cuenta atrás, Emma y Jara. 3 días, ¿no? Son los que quedan. Bueno, pues yo lo estaba hablando ahora con Mai, él la cuenta atrás, y yo creo que la gente ya tiene toda la información. Creo que bueno, que se está haciendo una buena campaña por parte de los partidos. Cada uno lo está utilizando pues como quiere, como cree más conveniente hacerlo. Y lo único que queda es ver el resultado final, que es la mejor encuesta que tenemos, abrir las urnas y ver, bueno, qué es lo que opinan los ciudadanos, qué es lo que opinan los ciudadanos. Es curioso porque el PP gana en casi todos los sitios menos en Extremadura, y más concretamente en la provincia de Badajoz. Bueno, no lo sé, ya como te decía, ya veremos las encuestas, lo que yo no... Pero las encuestas las dan prácticamente todas así. Ya veremos el domingo. Yo lo que sí te puedo decir es que, bueno, en esta campaña, como antes de la campaña estamos recorriendo todos los municipios, y el sentir de la gente, o a lo que a nosotros nos llega, es que la gente está animada. Dime una cosa de verdad, ¿a qué estás conociendo pueblos que tú no sabías ni que existían? Bueno, yo llevo muchos años dando tumbo por los pueblos, pero sí es verdad que tenemos la provincia más grande de España y que muchas veces se hace muy largo. O sea, cruzar la provincia para irte desde Badajoz, por ejemplo, a Garbayuela, que es donde estuve anoche, pues son... Un sitio precioso, ¿eh? Sí, precioso. Y es verdad que, bueno, en invierno, como es más oscuro, no tienes tantas vistas panorámicas, pero que es muy grande la provincia, Fernando. Hay tantos, en la región son 41.000, Badajoz tiene 20 y algo, y hay distancia, por ejemplo, de Llerena, que es de la provincia de Badajoz, a Garbayuela, pues puede haber 300 y pico de kilómetros más. O sea, que recorrer la provincia de Badajoz se tarda más que ir de Mérida, por ejemplo, a Madrid. Y hay que reconocer una cosa, Jara, que también... Yo he recorrido España entera, pero puedo decir, y no creo equivocarme, que la provincia de Cáceres de Badajoz
es la que mejores carreteras tiene de España, secundarias. Yo no he visto una carretera, no me digáis así. Las carreteras que hay secundarias, por ejemplo, aquí en la comarca de Mérida, todas son magníficas. Yo el otro día estaba por la zona de Gata y las carreteras son magníficas. Hombre, yo creo que nos hace falta darle una vuelta a la infraestructura en Extremadura, Fernando. Sobre todo, no a lo mejor tanto las carreteras, pero yo mi tren lo tengo ahí, que yo creo que... Yo estoy hablando de carreteras, estoy hablando de trenes, ahora. Sí. Es que a mí es una cosa que me duele mucho, Fernando, que tengamos unas carreteras buenas, sí, pero que deberíamos de promocionar también el transporte público, ¿no? A mí tanto. Porque tenemos muy buenas carreteras, pero desde luego las líneas de autobuses no son tan buenas. Bueno, vamos a ver, no, las comunicaciones yo estoy no hablando de carretera, de asfalto. Que nos faltan autobuses. De acuerdo, que nos faltan de acuerdo, yo estoy hablando de carretera. Pues si la carretera ya hablamos de autobús. Yo, mira, como decía, que es verdad que recorremos muchos pueblos, hay algunas, y sobre todo las carreteras provinciales, que de verdad que son caminos de cabra. Y no por la comodidad, sino por el peligro que ello conlleva. O sea, no están ni señalizadas muchas de ellas, no tienen encontré una carretera mala, ¿eh? Pues sí, las hay, Fernando. Ahora mismo no te puedo decir de tal sitio, pero hay algunas que dicen, madre mía, en el peligro que conlleva. Hay un par de ellas peligrosillas, ¿eh? Las cosas peligrosas es que son buenas carreteras por las curvas y demás, ¿eh? Pero aquí a Plasencia, por ejemplo, ya está autovía. Sí, hasta Plasencia sí, pero yo digo por la zona de Plasencia. La zona de Plasencia, yo estoy hace poco y la verdad es que es buena carretera, pero bueno, es cuestión de recorrer más todavía y ver dónde están las faltas y que las arreglen las que sea. Vosotros que sois los políticos. Hombre, por supuesto. Además, nosotros no solo recorremos la comunidad en campaña, sino nosotros tenemos todos los viernes visitas comarcales que hacemos y vamos a un pueblecino de la provincia de Badajoz y a otro de Cáceres, lo hacemos todos los viernes. O sea que nosotros lo de recorrernos Extremadura de punta a punta lo hacemos durante todo el año. Os gastáis un pastón en gasolina, ¿no? A ver, es necesario, ¿no? Hay que estar con la gente. Ahora baja, pero cuando estaba más cara... Es necesario, ¿no? Sí, es necesario. Muy tanto. Oye, hay que acercar el trabajo parlamentario. ¿Ahora qué puede pasar aquí en la región de Semilla con Podemos? Pues yo creo que la gente está muy ilusionada. Que la gente está mucho más ilusionada de lo que parece. Que está siendo una campaña, la verdad, que única en la historia de nuestra democracia. Si quitamos el principio, evidentemente, que eso fue un hito. Yo creo que cuando vamos a los pueblos y vemos cómo llenamos las salas y vemos cuando vamos a los mercadillos y vemos a la gente, creo que se respira un espíritu de que se va perdiendo el miedo poco a poco, porque desgraciadamente yo creo que vivimos en una comunidad autónoma donde hay muchos sitios donde a la gente le da miedo ir a votar una cosa distinta de lo que se ha votado. Hay muchas personas que dependen de su puesto de trabajo de los ayuntamientos y tú llegas a tu colegio electoral en tu pueblecino y coges una papeleta que no es la del ayuntamiento, da miedo todavía y eso es una realidad que tenemos que poner sobre la mesa. Y yo creo que estas van a ser las primeras elecciones donde se van a perder un poco el miedo. Se va a perder un poco el miedo porque se ve la luz al final del túnel. Hay una esperanza ahí. La gente se le ve cómo le brillan los ojos a la gente. No es una campaña cualquiera de ahora voto a uno, ahora voto al otro. No. Es que en estas elecciones de verdad nos estamos jugando un país. Pero nos estamos jugando jovencita, un país. Y yo llevo de elecciones, imagínate, yo que cuando tus padres se conocieron. Y yo no he visto ningún miedo, exceptuando, hombre, la clásica... A mí te voy a contar una cosa que yo no sé si lo he contado alguna vez. En la época de Franco, estoy hablando del año 66 o 67. Y hubo a nivel nacional, para la reforma política o algo así, no me acuerdo. Y votó toda España, votaba el 90%. Y yo estaba de maestro en Valencia del Ventoso. Y hubo un voto en contra. Uno de todo el pueblo. Lo estuvieron buscando a ver en qué mesa electoral había sido ese voto. ¿Sabes? Y había sido en mi mesa electoral. Y había allí algunos que decían, como lo cojamos, lo rajamos. Y yo muy calladito porque ese voto fue el mío. Y nunca te encontraron, ¿no? Cualquiera decía algo. Valiente. En aquella época, el único voto de todo el pueblo. Yo que me llevo bien con todo el mundo, la prueba y dice, pues estamos detrás de quién ha sido el que no ha votado en contra. Eso sí que eran
miedos electorales. Hombre, evidentemente, no comparo con eso, ¿eh? No comparo con eso. Pero sí hemos conocido mucha gente en los pueblos que por votar Podemos, o por ir a un mitin de Podemos, o por poner un cartel de Podemos, han dejado hasta de hablarle. Y yo he sido concejal en la época de Franco, ¿eh? Yo ratifico lo que está contando Jara. Es verdad que somos muy jóvenes y no hemos pasado esos momentos tan tensos como los que tú estás contando, pero es verdad que a nosotros mucha gente nos ha dicho, no, es que no puedo ir porque no me pueden entrar en el acto del Partido Popular o en el acto X porque no, claro, nos gusta, y eso es así. O sea, yo conozco mucha gente, cada un paso adelante. Tiene mucha fuerza. Yo recuerdo con 20 y tantos años que era concejal en Audén, me estaba en contra del alcalde, que se montó un cirio en el pueblo de Olé, porque los únicos que tenían agua eran la Guardia Civil. Y yo, ¿de qué? Y nosotros no, ¿por qué? Y conseguí que se diera agua a todo el pueblo. Nada más que lo tenía la Guardia Civil. Ahora es una lucha, ¿eh? Más clara ahora, ¿eh? Pues entonces luchabas contra algo que... Claro. Causa por la que al morir el alcalde, que era un magnífico alcalde, Pedro Prieto, se decía, bueno, Fernando Delgado será el alcalde. Terminantemente prohibido por el gobernador. Me pusieron un veto en el acto porque sabía que yo no era precisamente de desacuerdo. Bueno, vamos a dejarnos de batallitas y vamos al día 20. El día 20, ¿qué tal para vosotros, para el Partido Popular? Bueno, pues nosotros, como aquí ya se ha dicho, yo no creo que la gente tiene muchísima ilusión por votar en estas elecciones. Yo también lo estoy diciendo por ahí, que muchas veces los políticos decimos que estas son las elecciones más importantes. A mi juicio, estas son las elecciones más que importantes, son decisivas. Para mí las importantes fueron en el año 2011, cuando España estaba a punto del rescate, que muchas veces hablamos del rescate, pero no somos conscientes de lo que ello conlleva o de lo que ello significa. Y el rescate simplemente tenemos que mirar a Grecia o a Portugal. Un país rescatado significa que la Comunidad Europea te dice la mitad de los funcionarios fuera, los pensionistas no cobrarán las pensiones, y es una situación muy drástica. Yo creo que en aquel momento tuvo buen temple el presidente Rajoy. Fue él el único que confió en que no teníamos que pedir rescate, porque considerábamos que teníamos que salir adelante con reformas duras, muy duras, que muchas veces pues no han gustado, y yo entiendo que la gente esté un poco enfadada con el Partido Popular, pero sí tengo que decir que eran necesarias porque la situación así lo requería. No es la misma situación que encontramos en el 2011 a la que tenemos hoy en este 2015. Yo creo que es importantísimo pensar bien qué quiere votar cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí hay que ser consecuentes y tenemos que ver si los esfuerzos que hemos hecho durante estos 4 años, no los políticos, porque al final los esfuerzos los han hecho los ciudadanos, tenemos que pensar si queremos que merezca la pena el esfuerzo que hemos hecho para seguir creciendo, para seguir generando empleo, o por lo contrario, bueno, pues queremos otra forma de gobernar. Ahora, yo creo que estas elecciones son más que decisivas, porque es que suponen un punto de inflexión tal y como se concebía la política hasta ahora, tal y como se ha estructurado ese sistema, esa separación que hay entre los poderes políticos y los ciudadanos. Yo creo que a partir del 15M se dejó patente que había habido una brecha, que habían traicionado ese pacto que en el 78 nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres le había costado tantísimo conseguir, y creo que en estas elecciones vamos a darnos cuenta de qué país queremos realmente, de que es cierto que hemos pasado por una etapa muy dura, pero que ahora no solo supone que sigamos recuperando ese sistema que teníamos anteriormente, ese sistema del bienestar, sino que es que hay que cambiarlo todo. Es que hay que cambiarlo todo no de una manera rupturista, sino que necesitamos que se acabe con la corrupción en nuestro país, que en los últimos años han expoliado al pueblo extremeño y al pueblo español, lo han expoliado, y tenemos que acabar con unas élites que igual aquí en Extremadura mucha corrupción no ha habido, ¿eh? Bueno, se ha habido, Fernando. En Plasencia tenemos casos de gobernantes socialistas que ahora mismo están en la cárcel. En Feval todavía no sabemos qué ha pasado. Pero, y en Acores tampoco sabemos lo que ha pasado. Pero con esas responsabilidades también... Que era la 7ª cooperativa de España y la más importante de Extremadura. Yo me acuerdo cuando lo de Plasencia, a Enrique Tornero, a través de Monago, se pidió que se le retirara la medalla de Extremadura. Creo que no ha llegado a retirarse. No lo sé. Pero si es así,
por muy buena profesional que sea, que lo es, la medalla de Extremadura también se le debería retirar a Montserrat Caballé, que está condenada. También. 6 meses de cárcel, que la va a pasar en su casita, pero ha admitido que ha defraudado Hacienda. Por lo tanto, Montserrat de Caballé, pues también debería quitarse la medalla de Extremadura. Todos aquellos, o sea que no, aquí no hay miramiento en ese sentido. A Isabel Pantoja se la han quitado de Andalucía. Pero es que ahí está el tema de la corrupción y yo no quiero absolver a nadie. Tampoco a mí, pero es una corrupción de esa, la Plasencia, de acuerdo, están en la cárcel, pero no era una millonada como ocurre en otros sitios y son casos contados. Pero es corrupción, Fernando. Y aquí tenemos que decir que los corruptos lo paguen, lo devuelvan y a la cárcel. O sea, es que no hay más. Y muchas veces lo hemos dicho desde el Partido Popular, la corrupción no es un problema de partido, es un problema de personas, porque corrupción hay en todos los sitios. Yo a mí me hace gracia y me da pena que no esté aquí el Partido Socialista con esos 30 diputados que podían haber venido a dar la cara para que hablásemos también del debate que vimos ayer, o antes de ayer, perdón. Ahora hablaremos de él. Ahora hablaremos, pero que unos den lecciones de corrupción, aquí tenemos que ir todos en contra de la corrupción, pero sin lecciones. Sin lecciones, porque ¿qué me va a decir a mí Pedro Sánchez, un partido socialista que tiene Andalucía como la tiene y no me gusta el y tú más? Si es que aquí tenemos que ir todos a una, es decir, contra la corrupción vamos todos, pero que se den lecciones. Ayer oí, Jara, que a mí me gusta cambiar, hacer zapping, que es bueno en televisión. Pero yo conocí personalmente y estuve algunas veces con él y me he tomado alguna copa con él. Y es curioso porque es un autodidacto tremendo. A lo mejor a alguno le piensa de autodidacto que es autodidacta. Autodidacta se puede decir también, pero autodidacto es para los machos. Y autodidacta es para los dos. Pero existe la palabra autodidacto. Lo digo por si alguno ha pensado que hemos cometido algún error de este tipo. Y he estado algunas veces con él. Y era una persona, un electricista que, hombre, académicamente, mi respeto para todos los electricistas, pero vamos, no es precisamente un electricista, un académico. Yo tengo amigos electricistas a las que quiero como si fuera de mi casa, por ejemplo, Alfonso Ceballos, que está aquí de Mérida, que es electricista, y es un tío genial y al que quiero muchísimo, y es muy culto además. Que es Corcuera. Y en una entrevista anoche estaba diciendo, lo malo de todo esto es que siempre es lo mismo. Gobierne quien gobierne, la oposición nunca ve algo bueno en el gobernante. Y algo bueno habrá hecho. Algo bueno habrá hecho Felipe González, algo bueno habrá hecho Zapatero, Aznar, ahora Rajoy. Y sin embargo la oposición jamás admite nada. Que está ocurriendo aquí en Extremadura también, que no se admite nada. O sea, todo está malo. Y eso no puede ser. ¿Tú crees de verdad que eso es así, aquí en Extremadura? Hombre, para empezar, vosotros, el Partido Popular se enganchó con vosotros para decirle a Guillermo Fernández Vara que no se aprobaban los presupuestos. Hombre, pero Fernando, te voy a decir una cosa. Si toda la oposición dice que unos presupuestos no son buenos, hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar. Si Ciudadanos, si Podemos hubiera sido antes que vosotros, eso va para adelante. Nosotros, yo creo que, sinceramente, por la experiencia que yo tengo ahora mismo en la Asamblea de Extremadura, creo que nosotros hemos reconocido lo que ha hecho tanto el gobierno como la oposición bien. Nosotros hemos votado cosas con el Partido Popular, igual que hemos votado cosas con el Partido Socialista dentro de esa Asamblea. En ningún momento hay una crítica completamente destructiva dentro de la Cámara. De hecho, creo que la oposición... sorprendentemente hemos demostrado una altura de mira que no está demostrando el gobierno, porque dialogamos más entre nosotros que lo que el gobierno se para a dialogar con la oposición, con todos los partidos. Ya no hablo del partido de Podemos en concreto, pero los presupuestos además es un claro ejemplo de eso, de decir cómo un gobierno que no está en mayoría no es capaz de sentarse con los partidos de la oposición y con la ciudadanía, que debería de ser lo importante. Que yo estuve ayer por la tarde en el segundo encuentro de diálogo civil con las asociaciones del tercer sector, el Consejo de la Juventud, la Plataforma de Voluntariado, etcétera, y con ellos tampoco se habían sentado a explicar los presupuestos. Y a mí, sinceramente, eso me parece una falta de humildad tremenda. Porque tú los presupuestos, ¿para quién los haces? Para la gente, y los haces para que te lo apruebe la oposición, ¿no? Lo de la casta ya la viejita del medio. Ya hace mucho tiempo, ¿no? Rectificar es sabio, ¿eh?
no es de rectificar, es que ya se ha convertido en un término que utiliza todo el mundo. Ya no hace falta que nosotros lo utilicemos para nombrarlo. Sí, porque sois castas también, vamos. No, nosotros sí, castas. Yo creo que no. Yo creo que no, Fernando. Tenéis una buena casta. Si la casta es siempre una cosa buena. No, es que son dos tipos de casta. Tienes buena casta. Cuando después tienes buena casta es que eres... Es que tu familia es buena. Yo de esa casta soy muy buena y yo estoy muy orgullosa de mi familia. Pero no somos castas en cuanto a que existe una separación entre lo que es el ciudadano de a pie y nosotros. Nosotros seguimos siendo los mismos. Estamos viendo Barcelona, estamos viendo Madrid, estamos viendo Cádiz, de los que criticaban que los políticos se subían a los coches oficiales. Si es que al final un alcalde de un ayuntamiento como tiene que ser el de Madrid tiene que moverse con un coche del ayuntamiento, y a eso nos habéis criticado, que somos castas por utilizar coches oficiales. Pero habéis visto lo que cobra la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Barcelona, que cobra menos que seguramente cobrarás tú aquí. No. La alcaldesa de Madrid y Barcelona está cobrando muchísimo más de lo que dijo en campaña. Toda la familia está cobrando más de lo que dijo en campaña. No, Fernando. El único que está trabajando en el ayuntamiento que sea familia de Ada es su pareja, y porque era una persona que ya estaba trabajando en Barcelona en Común mucho antes de que Ada fuera alcaldesa. Pero si yo no debe trabajar con ella si es su pareja. Pero si es un técnico excelente. Pero yo eso no lo veo ni mal. O sea, si es un buen técnico y es un buen profesional, pero que no se critique que los demás lo hagan. Que tenemos que hacer una pausa. Y seguimos. Que además, a mí me está gustando esto entre las dos. Me está gustando. A ver qué pasará después el día 20. Eso lo vamos a ver. Seguimos en nuestra tertulia de hoy con Jara Romero y Gemma Cortés. Podemos, PP, los dos empiezan por P. De partido, ¿no? Claro. Menos Ciudadano, que empieza por C, porque el Partido Socialista así. Oye, ¿qué os pareció el debate del lunes? Pues yo creo que era el firme reflejo del fin de una etapa, sinceramente. Creo que era el firme reflejo de que el bipartidismo se ha acabado completamente y se ha puesto en evidencia cómo esa manera de hacer política ya no es la que la gente espera. De hecho, Pablo lo dijo muy bien después en los comentarios que se hicieron en El Rojo Vivo. Después, no sé si era El Rojo Vivo, el programa que había en la Sexta después. Yo no sé, Jara, yo no sé si vosotros creéis o no creéis en Dios. Pero vosotros tenéis que levantar un altar y poner una docena de velas a la izquierda y una docena de velas a la derecha a la sexta. A la televisión a la sexta. Porque a ver, cosa cancha de narices, ¿eh? Bueno, también ahora que queréis un poquito más. Yo creo que no, yo creo que también nos ha dado mucha que caña. Rezar, si no, rezar por la sexta. Yo creo que no, que las sextas son magníficos profesionales y cuando nos han dado caña, también nos han dado caña y también hemos dejado de ir a muchos programas de televisión. Cuando se han dado tirones de oreja por arriba. O sea, que cuando se han tirones de oreja dejáis de ir. Pues no, a nosotros no, a los periodistas. A nosotros no, a los periodistas. Que lo que te estaba diciendo antes de que me interrumpieras, que Pablo dijo una cosa que a mí se me quedó grabada en los comentarios del análisis de después de la sexta, y es que no pedía el voto, sino dijo simplemente cuando las ciudadanas y los ciudadanos vayan a votar el próximo domingo, que cierren los ojos y se acuerden de este debate. Porque es que desde las formas del plató, ese periodista, esos planos, esa música, hasta la manera que tenían de debatir, hasta el formato, yo creo que son un firme reflejo de que eso tiene que acabarse, esa forma de hacer política tiene que acabarse. O sea, Albert Rivera y Pablo Iglesias habían debatido hasta entonces 4 veces y yo creo que se ve claramente la diferencia entre la vieja política y la nueva política. Y ya no me estoy metiendo en una cuestión ideológica porque evidentemente Podemos con Albert Rivera tiene unas diferencias ideológicas tremendas. Pero creo que hay que poner de manifiesto que no pueden seguir gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista, que esas ya no son maneras de acercarse a la ciudadanía, que están completamente alejados, que eso era un y tú más, y datos, pero no existía una respuesta constructiva a qué iban a hacer, o que ilusionara a la gente, o que demostrara de verdad que se estaban dando cuenta del cambio político que está sufriendo nuestro país. Es que nos debemos sentir orgullosas y orgullosos, porque es que nuestro país está cambiando.
Los ciudadanos se están dando cuenta. Ahora te digo una cosa. Yo siempre abogo por la edad y por la experiencia. Yo he visto partidos como el vuestro, o como Ciudadanos, que entraron con una fuerza tremenda y aquello fue como una bengala, ¿eh? Mucha luz al principio y después se apagaron. Te pongo Pues un caso del CDS. En un CD no te cuento, pero bueno, aquello era, la democracia era una cosa. En un CD había del Partido Socialista, de todos los partidos había un CD. Yo sé, se diluyó, pero el CDS entró con una fuerza tremenda. El Partido Comunista entró con una fuerza tremenda. UPyD entró con una fuerza tremenda. UPyD ya desaparece. El Partido Comunista se ha dividido en 200 partidos. Que lo único que queda ya es un poco Izquierda Unida. Y de Izquierda Unida hay también muchísimas ramas. ¿Verdad? Que yo he visto desaparecer muchos partidos. Pero es que entonces deberíamos aceptar con una normalidad democrática que existan partidos nuevos y que se vayan regenerando las instituciones poco a poco, ¿no? Igual que van cambiando las generaciones. Sí, eso pero debería ser algo bueno. Aparte de un partido... que haya regeneración, es bueno, sí. Claro, pero aparte de que un partido venda ilusión o tenga ilusión por cambiar una sociedad, tiene que tener consistencia, tiene que tener propuestas, tiene que tener ideología. Y al final creo que eso es la base de que un partido pueda estar consolidado. Y con respecto, y si me lo permites, al debate del otro día, yo creo que Pedro Sánchez perdió una oportunidad de oro de decirle a los españoles qué es lo que quiere para España, porque contestó a todo, o sea, no contestó a nada, simplemente se basó en la corrupción. Creo que tuvo unos modales que no son dignos de un candidato a una presidencia de un gobierno, fue mal educado, fue chulesco, de verdad me dio la sensación que embarró todo el debate, no habló absolutamente de nada, de qué es lo que propone el Partido Socialista. Gemma, de una cosa, y ahora mismo, que por llamarle lo que le llamó es por lo que se movió todo el cotarro. Porque si no le dice... Fue la única noticia que tuvo el debate. Exactamente. Porque tristemente fue la única noticia que tuvo el debate. Si no le dice esa barbaridad Pedro Sánchez a Rajoy, ese debate pasa sin pena ni gloria y ahora mismo no estamos hablando ni del debate siquiera. Lo que se habla del debate precisamente es el zarpazo que le dio en ese sentido. Pero Fernando, una cosa, en política no todo vale. No es justo lo que hizo, pero el otro se puso descompuesto, ¿eh? Pero mira, te voy a decir una cosa, en política no todo vale. Que yo he visto a Rajoy, que es un hombre muy... Y también empezó a decirle también barbaridades. Que también lo único que le dijo es que no va a permitir que le insulte. ¿Y por qué tiene que llamarlo corrupto cuando él tiene las manos limpias? A mí me pareció buena respuesta y es verdad, pues que sacó su genio, que Rajoy también lo tiene, lo vemos muy sereno, lo vemos muy calmado, pero sacó su genio, es que ya está bien. Es que no puede llevar un debate al insulto personal. Si esas son las propuestas que tiene el Partido Socialista, apague, vámonos. ¿Cuáles son las propuestas que hizo el señor Sánchez en el debate del otro día? Pero lo que estamos hablando, lo que decía antes, ahora, es que la corrupción es horrorosa. Pero es lo que yo te decía al comienzo, o sea, ¿qué lecciones de moral va a dar Pedro Sánchez? Y te lo digo con sinceridad, cuando le dijo Pedro, Bárcenas ha pagado y dijo que sí que había pagado. No, que tendrá que pagar, pero Bárcenas y todos los que están... que sí que había pagado. Pero todos los que están en la cárcel. O sea, que... la única que no ha pagado, la única que ha pagado ha sido Isabel Pantoja y todavía está en la cárcel, pasando 3 días en la cárcel. La única que ha pagado. Sí, pero Fernando, lo único que hemos legislado en contra de la corrupción hemos sido nosotros, con el voto en contra del Partido Socialista. Por tanto, ¿qué legitimidad tiene el Partido Socialista para darnos lecciones de nada? Como tiene su casa. Es lo que hablábamos al comienzo. O sea, lecciones las mínimas. Aquí hay que arrimar el hombro y decir cada partido qué es lo que propone para ir en contra de la corrupción. Nosotros lo hemos hecho, ¿eh? El Partido Socialista no. Lo único que fue el debate para atacar al presidente del gobierno, que a mi juicio, y es una opinión personal, ese debate no fue Pedro Sánchez para intentar ganar voto para ser presidente del gobierno. Ese debate fue para no perder más votos de lo que ya está perdiendo e intentar, con ese enfado con el que habló, quitarle votos a Podemos. O sea, yo no creo que el señor Sánchez fuese a ese debate para convencer a los españoles con sus propuestas de que lo votasen para ser presidente del gobierno. Y en eso consistía. Yo vi a un Mariano Rajoy serio, lo vi tranquilo, lo vi sosegado, porque al final es la experiencia que tiene. Lo único que salva a Ciudadanos y a Podemos del bipartidismo es el número de votantes. Que vaya mucha gente a votar. Ese sería el triunfo de la democracia. Exacto, eso no es solo una cuestión de que salve a Ciudadanos y a Podemos, que yo creo que tenemos que ser muy cautos con las encuestas y que nos vamos a llevar una sorpresa muy grande el domingo. Yo creo que sí. Que las encuestas siempre se hacen con unos parámetros porque se repiten muchas cuestiones y que esta vez estas encuestas son
tan singulares que los parámetros que se utilizan normalmente no se pueden utilizar para corroborarlas. De hecho, ¿no has visto cómo cambian que hay un margen de un 6% de error? Que eso es una barbaridad en una encuesta. Además, mucho indeciso. Que soy matemática. Oye, es una barbaridad. Jara, en las elecciones hay todas las situaciones que tú quieres, pero con la ley de Hong, vosotros... Es que la ley electoral es una barbaridad en España. La ley electoral es una barbaridad en España. O sea, es una ley nada representativa. O sea, deberíamos de vivir en un país donde una persona valiera el mismo voto aquí que en Soria, que en Madrid, que en Barcelona. O sea, es una barbaridad. El Partido Nacionalista Vasco, que con 200.000 votos saca. Y UPyD, por poner un caso, pues tiene que sacar 1 millón. Es que sacar un diputado para un partido como Ciudadanos, para un partido como Podemos, en Extremadura es difícil, es muy difícil. Pues tienes que sacar del 17 al 19%. Y Ciudadanos, en Badajoz sacó el 3 y en Cáceres el 5. Y vosotros sacasteis el 6 en Badajoz, 98 en Badajoz, y en Cáceres, en Zaragoza, en Cáceres 3 o 4. En Cáceres. En Cáceres me parece que sacasteis... No, en Cáceres fue un 6,98 y en Badajoz un 7,53, creo. Hasta llegar al 19, fíjate tú... Es que eso no es justo, y además no es justo no para los partidos pequeños, no es justo para la representatividad electoral de las personas. Yo reconozco que yo me equivoqué en mis apreciaciones. Yo creí que Ciudadanos iba a sacar más que Podemos en Extremadura. Y sacaste 6, el otro 1. Por eso las encuestas no son tan fiables como parece. Y con respecto a la ley... ¿Sabes cuáles son las encuestas fiables, Jara y Gemma? Las elecciones. No, también las hay fiables antes. Las que hacen los propios partidos. Las que hacen los propios partidos son buenas porque no se van a engañar a ellos mismos, que no los conoce nadie. Pero tampoco aciertan siempre. Pero Sí, Fernando, si es que no... En mucho. Yo me acuerdo aquí que le llevaba el PP no sé cuánto al PSOE y Guillermo Fernández Vara dijo aquí: Fernando, ganamos las elecciones. Y en Mérida le llevaba Pedro Acedo, le llevaba yo no sé cuántos puntos a Rodrigo Osuna. Rodrigo Osuna dice: ganamos las elecciones. Ellos estaban hablando de sus propias encuestas. Pero Fernando, que esas son las encuestas que ha habido antes de esto. Yo no te estoy diciendo que las encuestas mientan adrede, te estoy diciendo cuando hay unos cambios en el sentido del voto tan grandes, los propios correctores que utilizan las propias encuestas ya no son tan fiables. Entonces, por eso las encuestas que hacemos hoy en día, pero en la de Metroscopia, en el CINE, la que puede hacer el Partido Popular y la que puede hacer el Partido Socialista, no nos podemos fiar de ella porque no se ha dado nunca un caso. Las encuestas siempre se repiten con los casos prácticos. Jara, como no se han dado casos debate, como este... me recorrí todas las redes sociales y me recorrí todos los periódicos para ver el debate. Y en uno daban el 80% que había ganado Pedro y en otro ganaba el 80% que había ganado Rajoy. O sea, aquí algo raro pasaba. ¿Y el de la sexta, que no había ganado ninguno de los dos? Y el de la sexta, que no había ganado ninguno de los dos. O sea que... Bueno, la sexta lo que decía es... Porque eso es el vacío medio lleno, medio vacío. Porque se dio que había ganado Pedro por unos 33. El otro había perdido por unos 28, 29. Y los que no querían saber nada era el 34. Quiere decir que si se juntan los dos, pasaban del 50. Por lo tanto, sí querían... Lo malo es que depende cómo tú lo quieras, que tú eres matemática. Lo que tú quieras decir, de qué manera quieres decirlo. Los números puedes estrujar hasta que te digan lo que tú quieres saber. ¿Sí? Que los números se dice que los puedes estrujar hasta que te digan lo que quieras saber. Claro. Según con la perspectiva que los mires, ¿no? Yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que aquí se ha dicho, el tema de los votos, de la representatividad, y en esas son las cosas que creo que los partidos que ahora mismo, por ejemplo en Extremadura, tenemos representación en el Parlamento, tenemos que trabajar conjuntamente. Eso no puede ser una decisión, y más porque ni en esta legislatura ni en la pasada hemos tenido una mayoría absoluta, pero creo que sí que tenemos que ir trabajando para adaptarnos a cómo está cambiando la sociedad. O sea, ¿que hay que bajar el umbral de representación? Sí. Pero hay que hacer otros muchos cambios en la ley electoral, y lo hablamos el miércoles pasado muy de pasada. Yo soy de la opinión que tiene que gobernar la lista más votada. Que no es fácil, que no es fácil gobernar en minoría. Y eso conlleva mucho diálogo, que es lo que estaba diciendo Jara. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Que los políticos dialoguen. Tú imagínate que hay un buen resultado
entre Podemos y Ciudadanos, fíjate tú qué cosas más dispares, pero se pongan de acuerdo, ¿no? Y que saquen el 51%. Pero es que yo no puedo llegar a entender que PP Ciudadanos y Podemos se pongan de acuerdo. El 25 y el 26. Y los otros sacan un poquito menos, pero llegan. ¿Pero qué está diciendo la sociedad, Fernando? ¿Qué está diciendo? Que el que más le representa es el partido X. En este caso, en Extremadura, el Partido Socialista. No es el que más te represente, porque no, el que más votos puede sacar puede a lo mejor haber sacado un 20% de los votos. Eso no es lo más representativo. A lo mejor hay gente que se debate entre un partido y otro, vamos a poner por no mirarnos el ombligo. Imagínate que la gente vota entre PP y Ciudadanos y que a lo mejor el Partido Socialista o Podemos saca más. Yo entiendo que si PP y Ciudadanos engrosan más los votos, es mucho más representativo la ideología que puede compartir PP con Ciudadanos que no el PSOE o Podemos, aunque fuera la lista más votada. Pero yo me estoy refiriendo, Jara, a que gobierne la lista más votada sin pacto. O sea, que no monten gobierno PP, Ciudadanos, pactos puntuales, un pacto de gobernabilidad. Una segunda vuelta. Una segunda vuelta. Entonces no hay problema. ¿Quiénes son los dos listas más votadas? Este y este. Este y este otra vez. Los dos solitos. Y que gobierne el que gane. Eso sería lo ideal. Pero en este país, cuando gobernó el PP, primero el PSOE, primero UCD, que hizo la ley de ON, que en aquel momento la ley de ON era imprescindible porque necesitaba un partido fuerte. Pero cuando el PSOE quiso entrar, digo, esto cambia. Pero entró y dijo, enseguida cambio yo esto, pues esto me está favoreciendo muchísimo. Y así se ha ido uno y otro, Pero no es la ley de ON, es la circunscripción por provincia, ¿eh? Que siempre se confunde y es sobre todo la circunscripción por provincia. Sí. Eso es lo que más perjudica al porcentaje electoral, a la representatividad de los ciudadanos y las ciudadanas, y eso es lo primero que hay que cambiar. La ley electoral hay que cambiarla entera y habrá que someter a referéndum si queremos que exista un régimen presidencialista o si no... o haya una segunda vuelta. Pero mira, como no lo tenemos, y no sé si estáis de acuerdo, como ahora mismo no lo tenemos y eso sería algo que tendríamos que modificar. Estamos especulando. Creo que a día de hoy lo que tenemos que hacer los partidos políticos es decir qué vamos a hacer con el voto de los ciudadanos. Nosotros lo hemos dicho, si nosotros no somos la lista más votada, no vamos a pactar con nadie. Vamos a dejar que gobierne la lista más votada. Y creo que los ciudadanos tienen que... Todas las encuestas te están diciendo que vas a ganar. Bueno, Fernando, aquí en Extremadura lo dijimos y las encuestas no nos eran favorables. El Partido Popular de Extremadura dijo que dejaría gobernar la lista más votada y así lo dijimos la misma noche de las elecciones municipales y autonómicas, que gobierna el Partido Socialista, que ha sido el que más votos ha sacado. Entonces yo creo que por responsabilidad de los políticos y de los líderes que se están presentando, tienen que decir, oiga, mire, yo con su voto, si no salgo la lista más votada, quiero pactar con Podemos, o quiero pactar con Ciudadanos, o quiero con quien sea, pero creo que es necesario que los ciudadanos sepan qué van a hacer con su voto. Yo me sentiría traicionada si voto a un partido que no ha sido la lista más votada y después veo que se juntan 3 partidos más. Yo como ciudadana, no como miembro de un partido político. Por tanto, yo creo que hay que ser muy claro. Lo que se rompe cuando se votan estas cosas es que vayan al poder por el poder con distintas ideologías. Eso es lo malo. Bueno, pero si, por ejemplo, estamos viendo la campaña del partido que más o menos son de izquierda. Y resulta que entre PSOE y Podemos sacan mayoría absoluta, es muy legítimo que puedan gobernar. Vale, pero que lo digan. Oiga, nosotros si no somos la lista más votada y podemos hacer gobierno con partido... ¿Eso lo has dicho? No, y podemos hacer gobierno con partido socialista, lo haremos. Que la gente sepa dónde va a ir su voto. Pero si es que lo han dicho por no lo han dicho, no lo han dicho. Han dicho que intentarán hacer... Primero hay que ir a las elecciones. Y después ya se hablará. Eso va a empezar, pero vamos. Yo es que no veo mal que 2 partidos, sean de la ideología que sea, pero siempre que sea una ideología junta, pues vamos. Si mayoría absoluta pudiera ser Podemos y Ciudadanos, o PP, Podemos y PP juntos. Mira, PP Izquierda Unida, las cosas, la tonalidad democrática... No fue pacto y es lo que yo... Izquierda Unida sí fue con el PP, también tiene razón. No. Yo decía antes que yo no defiendo que hagan gobierno. El PP gobernó por el partido, hombre... No, pero no hubo pacto de gobierno, Fernando. Fue la lista más fue la lista más votada y nos dejaron gobernar. Es que eso es muy legítimo. Nosotros no hemos gobernado con Izquierda Unida. A pesar de que algunos lo hayan repetido por activa y por pasiva. Nosotros no teníamos un consejero de Izquierda Unida. No, pero nosotros no teníamos ningún... con Izquierda Unida. ¿Dónde estaban los consejeros de Izquierda Unida? Anda, que no se cogieron
cosas entre pero entonces por esa regla de 3 yo puedo decir, por esa regla de 3 que tú defiendes, Fernando, yo puedo decir que ahora mismo, por poner un ejemplo, PSOE y Podemos están gobernando juntos. Y creo que no tienen consejeros en el gobierno que sean de Podemos. Los han dejado gobernar como lo hemos dejado gobernar nosotros. Y por eso el Partido Popular no está haciendo gobierno con Partido Socialista. Es que son cosas diferentes. La democracia, lo bueno de la democracia es que los acuerdos después electorales son completamente justos y caramba, es que lo único que pasa es que muchas veces siempre más los intereses del poder que el interés del ciudadano, y ahí es donde podemos caer. Por eso nosotros cuando fueron las elecciones de Extremadura, nosotros lo primero que hicimos es someter a referéndum entre nuestras bases el dejar o no gobernar al Partido Socialista. Y eso no era un pacto de gobierno, eso era una pregunta de inicio de legislatura. Pero para ver si iba a gobernar. Unida, Ya habéis cambiado de sede, ¿no? En el de Podemos, ¿no? Sí. Ya no estáis en la calle Castellano. Fernando siempre me interrumpe, ¿eh? Es que no queda un minutillo. Y después de haber sometido a referéndum y que la gente decidiera si quería que gobernara o no el Partido Socialista, después hemos visto cómo hemos seguido haciendo oposición y de hecho ahora los presupuestos los hemos tumbado desde la oposición porque no nuevos presupuestos dignos para Extremadura. Y sí hemos cambiado de sede. Ahora estamos en la calle Graciano 33. Es que necesitamos una sede más grande. Pero son las perrinas, ¿eh? Sí, las perrinas. Las que aportamos nosotros de nuestro sueldo. La verdad es que la primera vez que yo entré en Podemos allí, pues la verdad es que eran 4 sillas, estaba ahí con una mesa que no tenía ni patas y cosas de esas así, o sea que estaba la cosa jodilla. Eso había entrado yo en la asamblea, unas perritas que vienen bien. Y es bueno que sean sitios adecuados y sobre todo cómodos. Hemos terminado. Las elecciones el día 20. Jara, ¿qué vas a votar? Hombre, yo Podemos. ¿Y tú qué vas a votar? Con una sonrisa. Yo, Partido Popular, y además voy a intentar convencer a todo el indeciso. Pues yo voy a votar al partido de que cualquiera sabe. ¡Ay! Guau, no se ha pringado. En una vez me pringué y fue horroroso. Un día lo cuento. Hasta el próximo lunes, que volveremos a estar aquí. En este caso, posiblemente estaremos con mi compañero Fran Murillo y yo para hablar de las elecciones, y es posible que algún invitado es posible que también traigamos. Pero hasta entonces, desearles una feliz jornada. Y por cierto, el día 22 hay una festividad en la Guardia Civil que lo comentaremos con más amplitud. Muy buenas.